El 25 de junio del año 1967, el mundo presenció la primera transmisión vía satélite de la historia. Se calcula que fue vista por unas 360 millones de personas en 26 países diferentes. Fue un hito en la historia de la televisión. Varios de los países que tuvieron la oportunidad de presentar unos segundos algunos de los paisajes más llamativos o algunos de sus monumentos más importantes. Pero cuando le tocó el turno a Inglaterra, para sorpresa de todos, aparecieron los Beatles, la agrupación musical de Liverpool, cantando una de sus canciones más famosas, más conocidas de su repertorio. All you need is love. Todo lo que tú necesitas es amor. Todo lo que tú necesitas es amor. Y recuerden, mis hermanos, el año 1967. El trasfondo era la guerra de Vietnam, con todas las protestas que eso generó, sobre todo en los Estados Unidos de Norteamérica. La canción se convirtió de inmediato en un éxito total y los hippies la adoptaron como su himno lema. All you need is love. Ese estribillo tan pegajoso parece haber conectado con el anhelo de mucha gente. Lo que más necesitamos es una mayor dosis de amor, aprender a vivir en comunidad, a amarnos libremente y sin ataduras. Guiados por ese pensamiento, muchos jóvenes abandonaron sus familias y se fueron a vivir en comunidad, y donde practicaban el sexo libre y experimentaban con las drogas psicodélicas. Cada cual podía ser auténtico, es una palabra que está de moda, sin las restricciones de sus padres, sin las restricciones de la sociedad. Para muchos de ellos fue algo así como un regreso al jardín del Edén. Pero el experimento no funcionó. Y muchas vidas quedaron destrozadas para siempre por los excesos de esa época. Y no es que estos jóvenes no tuvieran razón, porque la tenían en algunas de sus críticas, pero el remedio vino a ser peor que la enfermedad. Estos jóvenes no podían entender que el amor que nosotros necesitamos es de otro tipo. Es muy diferente, como vemos en este pasaje que vamos a considerar en esta mañana para continuar con nuestra serie expositiva en la carta de Pablo a los Romanos. Y ahora sí los invito a ir a Romanos capítulo 13 y vamos a ver los versículos 8 al 10. Romanos capítulo 13. Versículos 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Como hemos dicho ya a través de esta serie, la carta de Pablo a los Romanos puede ser dividida en dos grandes secciones: capítulos 1 al 11, capítulos 12 al 16. En la primera parte, los capítulos 1 al 11, Pablo explica con todo lujos de detalles el corazón, la esencia del evangelio, que somos declarados justos, justificados. Eso es lo que significa: declarados justos en el tribunal de Dios por causa de la obra de Cristo en la cruz, y su justicia perfecta que nos es imputada es puesta en nuestra cuenta por medio de la fe. Es por su obra. La salvación es por obras, hermanos, sí, pero no por la nuestra, sino por la de Él.
Es por su obra, no por nuestras obras, que somos justificados. Y a partir de ese momento entramos en un proceso de santificación por medio del cual somos gradualmente transformados para ser cada vez más semejantes a nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el contenido general de los primeros 11 capítulos de Romanos. La segunda sección, desde el capítulo 12 hasta el final, es como una bisagra. Una bisagra que le da un giro al contenido de la carta, de la parte doctrinal a la parte práctica. De hecho, como decíamos hace ya unos meses, es interesante notar que en los capítulos 1 al 11 de Romanos solo hay 6 exhortaciones, 6. En los capítulos 12 al 16, cuéntelos, un montón. Pablo comienza diciendo en el Romanos capítulo 12: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que ustedes ya han recibido y que yo les he explicado, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, no os adaptéis a este mundo, no dejen que el mundo los amolde, los mete en su molde, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Alguien lo puso de esta manera: en los primeros 11 capítulos de Romanos vemos un despliegue del amor de Dios por nosotros. En los capítulos 12 al 16 vemos el efecto de ese amor en nosotros al capacitarnos para amar a otros. Por eso es que el amor es un tema dominante en todo el capítulo 12 y en el resto de la carta. Inmediatamente en el capítulo 12, versículos 3 al 8, ¿qué dice Pablo? Somos parte de un cuerpo, somos miembros los unos de los otros. Versículo 9 del capítulo 12: el amor sea sin hipocresía. Versículo 10: sed afectuosos unos con otros con amor fraternal. Versículo 13: contribuyendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozad con los que se gozan, llorad con los que lloran. Tened el mismo sentir unos con otros. Versículo 17: nunca paguéis a nadie mal por mal. Versículo 19: amados, nunca os venguéis vosotros mismos. Versículo 20: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tienes sed, dale de beber. Versículo 21: no seas vencido por el mal, vence con el bien el mal. Y así llegamos a Romanos 13:8. ¿Ven? El amor de Dios en nosotros, capacitándonos para poder amar a otros. Y lo que encontramos en estos versículos son básicamente dos enseñanzas. La primera es que los cristianos tenemos una extraña deuda de amor. Y ahora van a entender por qué yo digo una extraña deuda de amor. Pero lo primero que nosotros vemos en este pasaje es que los cristianos tenemos una muy extraña deuda de amor. Vean el versículo 8, pero comiencen en el versículo 7 para que vean el contexto. Pagad a todos lo que debáis. Pagad a todos lo que debáis, al que impuesto, al que tributo, al que temor, al que honor. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Ahora, déjenme hacer una aclaración para no crear un problema de conciencia innecesario. Pablo no está prohibiendo aquí absolutamente que nosotros tomemos prestado. Y de hecho, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento vemos enseñanzas acerca de eso. Cristo dice: que te pide prestado la capa, déjale también, no me acuerdo qué otra cosa, la túnica. O sea, la Biblia no prohíbe terminantemente y absolutamente que tú tomes prestado, tomar un préstamo en el banco para comprar un carro, para comprar una casa. Pero esto sí significa que los cristianos debemos estar al día con los compromisos que hemos adquirido. Así que no te metas en deuda si tú sabes de antemano que probablemente no vas a poder pagar. Nosotros sabemos que hay cosas que ocurren que no están bajo nuestro control. Por eso siempre se ha dicho: el que debe o paga o ruega. O sea, el que debe no se esconde.
da la cara responsablemente y dice, mira, me fui a la quiebra, que quién sabe qué, pero el que paga, el que debe, o paga o ruega. Ahora, mis hermanos, ese no es el punto que Pablo está tratando de establecer aquí, sino el hecho de que la única deuda que nosotros podemos darnos el lujo de no saldar es la deuda del amor. O sea, no debáis a nadie nada excepto el amaros unos a otros. ¿Y por qué excepto el amaros unos a otros? Porque esa deuda nunca termina. Tú amas y amas y amas y amas y amas y no, tú no has abonado nada al capital, solo a los intereses. Te pasas la vida entera amando y nunca vas a terminar de pagar esa deuda. Es una deuda que permanece para siempre, es una deuda que siempre está vigente. Mi hermano, nunca vamos a llegar al punto en que podamos decir, ya yo he amado demasiado. No, nunca es demasiado. Ahora, ¿por qué decimos que esta es una extraña deuda? Muy extraña deuda. Bueno, porque cuando tú le debes a alguien es porque ese alguien te ha dado algo primero. Sea una persona, sea una institución, te dieron un dinero para un préstamo, para comprar el carro, y ahora tú tienes que pagar tus cuotas. Pero la razón por la que le estás pagando al banco no es porque tú amas al banco, es porque tú les debes algo que ellos ya te dieron. O te prestaron un libro, muy común eso, por cierto tiempo. Cuando se cumpla el tiempo, mi hermano, devuelve el libro. No debáis a nadie nada. Pero esta deuda es diferente, porque se la debemos pagar a personas que no nos han dado nada previamente. Nada. No es que, bueno, me invitaron a cenar, ahora tengo yo el compromiso de que tengo que invitar a cenar. No. No, dice el Señor, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos, los publicanos, personas que eran odiadas en Israel? Nunca se han amado los cobradores del seguro, del impuesto sobre la renta. Mis hermanos, ¿cómo fue que nosotros adquirimos esa deuda? Porque no nos han dado nada. De hecho, la Biblia dice que debemos amar a nuestros enemigos. O sea, nuestros enemigos, los que nos han hecho es mal, y nosotros debemos amarlos. Entonces, ¿cómo fue que adquirimos la deuda de amar a todo el mundo? Bueno, en Romanos 1 aparece esta palabra 2 veces más. Y hay una de ellas que nos da una clave. Se encuentra en Romanos capítulo 1, versículo 14. Pablo dice que él quería ir a Roma a predicar el evangelio porque tengo una obligación, literalmente debe ser traducido como la Reina Valera del 60. Yo soy deudor. Es la misma palabra de Romanos 13. Yo tengo una deuda, una obligación, tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios, como para con los ignorantes. La pregunta es, ¿cómo fue que Pablo adquirió esa deuda? Porque la gente del mundo no le dio nada a Pablo que no sean problemas. ¿Por qué Pablo sentía que tenía una deuda de predicar el evangelio? Bueno, Romanos 1:14 se entiende a la luz de Romanos 1:5. Pablo dice que por medio de Cristo, él había recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor de su nombre. Fíjense, hermanos, Pablo no había recibido nada de los gentiles, pero lo había recibido todo de Jesús. ¿Ven el punto?
Él no había recibido nada de los gentiles, lo había recibido todo de Jesús cuando él era un merecedor del infierno. No olviden que Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Y lo mismo podemos decir de todos nosotros, mis hermanos. Cristo nos amó de pura gracia. Cristo dio su vida a nuestro favor, en nuestro lugar, en la cruz del Calvario. Él perdonó todos nuestros pecados, como cantábamos al principio. Bendice alma mía al Señor, bendice mi alma al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. ¿Y cuál es el primero? Él es el que perdona todos tus pecados. Él nos dio gratuitamente el don de la vida eterna en Él. Es por eso que decimos que esta es una deuda extraña, porque la hemos contraído con personas que no nos han dado nada. Personas que no han hecho algo previo para hacerlos merecedores de nuestro amor. Él no merece que yo lo ame. ¿Ven? Ni tú tampoco. Cristo te amó cuando tú no lo merecías. John Piper dice que esta deuda fue generada por algo que recibimos, pero hay que pagarla no al que la dio, sino a otros que como nosotros no lo merecen. Cristo nos dio todo y ahora yo no puedo pagarle a Jesús. No hagas eso, no trates de pagarle nada a Jesús, porque una gracia que se paga dejó de ser gracia. No, la deuda tú la tienes con tus congéneres. Una deuda de amor. Y luego añade Piper: esta deuda de amor que tenemos con todos no se produjo porque ellos nos dieran algo, sino porque Cristo nos lo ha dado todo cuando no lo merecíamos, su amor, más de lo que nadie merece nuestro amor. Escuchen cómo lo dice Juan en su primera carta. Primera de Juan 3:16. En esto conocemos el amor. ¿En qué? En que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos. Palabra interesante. Esa es la misma palabra de Romanos 13:8. También nosotros tenemos una deuda. ¿Cuál es la deuda? Poner nuestra vida por los hermanos. Primera de Juan 4:11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos otra vez la misma palabra griega de Romanos 13:8. No debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Sabes lo que eso significa? En primer lugar, que nunca será demasiado. Nunca será demasiado. Y en segundo lugar, esto significa que los demás no tienen que ganarse el derecho de ser amados por ti. No tienen que hacer ese esfuerzo. Deberían, pero no es por eso que tú los amas. De la misma manera que tú nunca te has ganado ni te ganarás el derecho de que Dios te ame a ti. ¿Qué dice Cristo en Mateo capítulo 10 versículo 8? ¿De gracia recibisteis? Da de gracia. Lo recibiste de gracia. Dalo de gracia. ¿Cómo? Amando a los demás. ¿Y quiénes son los demás? Todos los demás. Todos los que no son tú. Amando a los demás con un amor incondicional. Esposos, eso incluye el amor que tú le debes tener a tu esposa. Ay, pastor, es que usted no la conoce. Yo no la conozco, pero yo sé lo que dice Romanos 13:8. No debáis a nadie nada. Y tú le debes a tu esposa amarla. Esposas, ustedes le deben a sus esposos amarlos. Padres, ustedes le deben a sus hijos amarlos. Miembros de IBCJ, ustedes le deben a los demás miembros de IBCJ amarlos. Tú tienes una deuda. Tienes una deuda con tus compañeros de trabajo. Tienes una deuda con tus compañeros de universidad. No debáis a nadie nada excepto
el amaros unos a otros. Por supuesto, mis hermanos, ese amor no siempre tendrá las mismas manifestaciones. Hay momentos para demostrarle a nuestras esposas o para que nuestras esposas nos demuestren su amor, dándonos un tierno y buen abrazo. Hay otros momentos en que vamos a mostrar ese amor amonestándonos debidamente. Depende. Hay momentos en que un padre puede manifestar su amor dando un abrazo y diciéndole a su hijo o a sus hijos lo mucho que los ama. Y hay otros momentos en que va a manifestar su amor con una amonestación o una disciplina. Pero tanto el abrazo como la amonestación como la disciplina deben ser motivadas por el amor, no por la ira. Padre, cuando tú pegas con ira, vuelve a tu hijo, a tu hija y pídele perdón porque tú pecaste contra él o contra ella. Es el amor lo que te debe mover a lo que el amor requiera en ese momento en particular. De hecho, hay momentos en que el amor te exige alejarte de alguien increíblemente. El joven rico viene a Cristo y dice que él se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué hizo Cristo? Lo dejó irse. Pero en Marcos dice, y viendo al joven lo amó. Y alguien dirá, y si lo amó, ¿por qué no fue detrás de él? Porque Cristo consideró que en ese momento no debía hacerlo. Pero la motivación siempre debe ser el amor. ¿Qué hace Dios con sus hijos? Los disciplina. Dice, hijo mío, no tomes en poco la disciplina del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor al que ama disciplina. ¿Ven? Y azota a todo el que recibe por hijo. El Señor. De manera que los creyentes tenemos una extraña deuda de amor con todo el mundo, no porque los demás nos hayan dado nada, sino porque Cristo nos lo dio todo. Pero este pasaje también nos enseña, y no les voy a negar que hoy yo esta semana he tenido una guerra, porque yo sabía que era la cena del Señor. Siempre, ustedes lo saben, los miembros de IBCJ tenemos una breve meditación, así que yo he tenido que condensar este pasaje. Este pasaje también nos enseña, en segundo lugar, que ese amor no sustituye la ley, sino que cumple y resume la ley. Y esto sí que es raro para la mayoría de las personas en el día de hoy, porque la gente son intuitiva. Haz lo que te dicte tu corazón. Sigue tu corazón. No sigas tu corazón. No lo hagas porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. Dice la Biblia. Cuando alguien dice, debemos amar sin ataduras. Yo recuerdo cuando yo no era creyente, yo decía, yo nunca me voy a casar. Nunca. La mujer que quiera vivir conmigo tiene que irse así, libre, porque yo no tengo que ir a un abogado, a un juez para firmar un papel que me obligue a amar a una gente. No, eso cuando yo no era cristiano. De hecho, yo no sé cómo fue. Bueno, sí, Gloria sabe que yo era creyente, porque Gloria me oyó decir eso cuando éramos los dos impíos en una reunión. Yo no me voy a casar con nadie, nunca. Yo no necesito una firma para ser fiel. Hay que amar sin ataduras de ningún tipo, así que fuera la ley. No, y lo triste es que muchas iglesias evangélicas en el día de hoy desechan la ley. No, ya eso pasó, eso era la ley. No. Lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Y es obvio en este pasaje que Dios unió con un vínculo indisoluble la ley y el amor. 3 veces dice Pablo en 3 versículos que la ley y el amor siempre caminan de la mano. Versículo 8, el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Versículo 9,
Porque no cometerás adulterio, no matarás, ahí es obvio a qué ley se está refiriendo Pablo, a los 10 mandamientos. En esta palabra se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley, toda la segunda tabla de la ley, dice Pablo, se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo. Y el primer mandamiento: ama a Dios sobre todas las cosas. Es el amor. Versículo 10: el amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Mis hermanos, los 10 mandamientos no son meras reglas de conducta, son directrices de amor, dice alguien. Dios nos dio la ley por amor. Por eso David podía decir, o el escritor de Salmo 119, que no sabemos quién es: oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Por qué yo amo tu ley? Precisamente porque es tu ley, es un reflejo de tu carácter y de tu bondad para conmigo, porque todo lo que Dios da es bueno. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es en ella mi meditación. Y es lo que Cristo mismo nos enseña en Mateo capítulo 12, versículo 37 al 40. ¿Recuerdan cuando un intérprete de la ley le pregunta: Señor, ¿cuáles son los mandamientos más importantes? Porque los judíos siempre estaban haciendo categorías: estos son importantes, estos son menos importantes y estos no importan nada. No. Dice Cristo: ¿tú quieres saber cuáles son los 2 mandamientos más importantes? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. O sea, todo lo que la Biblia dice en el Antiguo Testamento está interconectado para llegar a este punto: ama a Dios por encima de todo y ama al prójimo como a ti mismo. La primera tabla de la ley se resume en ama a tu prójimo, en ama a Dios por encima de todas las cosas. La segunda tabla de la ley se resume en ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora déjame hacer otra aclaración. La psicología moderna, humanista, nos dice, tú ves, y aún lamentablemente hubo una época en que esto se puso de moda en las iglesias y todavía está de moda en muchas iglesias en el día de hoy. Tú ves, tú debes amarte primero a ti mismo para que puedas amar a los demás. Y tú oyes: quiérete, perdónate. ¿Cómo que perdónate? Tú tienes que amarte, porque la Biblia dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Si no te amas a ti mismo, no vas a poder amar al prójimo. Bueno, el primer problema con eso es que entonces Cristo no debió decir que toda la ley y los profetas se resumen en 2 mandamientos. Debió haber dicho que se resumen en 3: ámate a ti, ama a Dios y ama a tu prójimo. Pero eso no es lo que dice Jesús. Él dice que son solo 2: ama a Dios y ama a tu prójimo. ¿Por qué? ¿Por qué ama a tu prójimo como a ti mismo? Porque Cristo asume correctamente que ya tú te amas a ti mismo. Miren, mis hermanos, hasta el que se suicida lo hace porque él cree que va a estar mejor muerto que vivo. Todo acto que el hombre hace es porque se ama a sí mismo. Tú te amas fervientemente. Eso es lo que la Biblia asume. De hecho, ese es el razonamiento de Pablo en Efesios capítulo 5, cuando ordena a los esposos que amen a sus esposas. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo con ella debido al vínculo del matrimonio. ¿Y qué hacemos nosotros con nuestro cuerpo? Somos un cuerpo. ¿Qué yo hago con mi cuerpo? Lo cuido. ¿Qué yo hago con mi cuerpo? Lo sustento. Por eso dice Pablo: el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Tú quieres desgraciar tu vida, marido, desgráciale la vida a tu mujer. Porque el que ama a su mujer se está amando a sí mismo, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, y ella y yo somos un cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Así que la Biblia asume el amor propio y sobre esa base nos manda amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos, con la misma energía, con la misma creatividad. Déjame ponértelo de otra manera. Procura tu felicidad
buscando la felicidad de los otros. Porque la Biblia dice que es más bienaventurado, es más dichoso dar que recibir. Si te encierras en ti mismo, vivirás una vida desgraciada y miserable. Miren, busquen a un hombre, busquen a una persona centrada en sí misma, y cuando la encuentres habrás conocido a un miserable, a una miserable, a una desdichada, a un desdichado. Los 10 mandamientos nos muestran en forma concreta cómo debemos amar a los demás. O para ser más precisos, los 10 mandamientos nos muestran cómo amar con el amor de Cristo. Porque mis hermanos, ¿saben qué? A la larga es de esto que se trata todo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Pero ese mandamiento no es nuevo. Levítico 19 ya lo decía, y en el Antiguo Testamento hay varios textos que hablan del amor que debemos tener al extranjero, al huérfano, a la viuda. Porque es nuevo este mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Eso es nuevo. La cruz es lo nuevo. Ama como Cristo. De hecho, la semana que viene, si el Señor lo permite, vamos a seguir viendo los versículos 11 al 14. ¿Y qué dice en un sermón que voy a titular probablemente Despiértate y vístete de Jesús? ¿Qué dice el versículo 14? Antes bien, vestíos del Señor Jesucristo. Debemos ser como Jesús. Ama como Jesús. ¿Qué dice Pablo en Colosenses capítulo 2? Versículo 12. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó. Ahí está el modelo. Así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la perfección. Vístanse de amor, que es lo mismo que vestirse de Jesús. Los 10 mandamientos nos muestran en forma concreta cómo podemos hacer eso. Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Usted se imagina un hijo que dice: no, yo no voy a hacer eso porque eso es la ley, ya la ley pasó, pero yo como quiera voy a amar a mis padres. No, si no los honras, no lo amas, porque amar a otro es cumplir la ley a su favor. Ustedes se imaginan a una persona que dice: no, yo como quiera voy a robar, si puedo voy a cometer adulterio, yo codicio lo que el otro tiene, me da envidia que tengan lo que yo no tengo, pero ¿sabes qué? Yo hago todo eso amándolos. No tiene sentido. No tiene sentido, esto es ilógico, eso es absurdo. Por eso alguien dice: ¿tú quieres vivir sin perjudicar a tu prójimo? Porque dice en el versículo 10, el amor no hace mal al prójimo. ¿Tú quieres vivir sin perjudicar a tu prójimo? Bueno, esta es la forma. Sigue estas directrices, los 10 mandamientos. No tus instintos ni tu sabiduría. Es por esto, escuchen esto, hermano, porque esto me llamó muchísimo la atención. Es por esto que desobedecer la ley de Dios nunca es una mera desobediencia. Cada pecado es una ofensa a la sabiduría de Dios y una falta de amor. Albert Martin dice: la ley son los ojos del amor. Sí, la motivación es el amor, pero yo necesito por mi pecado que me digan cómo. Y no sabemos mejor que Dios qué es lo que le conviene a nuestro prójimo, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a los miembros de la iglesia, a los compañeros de trabajo, de la universidad, a nuestros hijos. Padres, a veces nos parecerá más amoroso no disciplinar a nuestros hijos cuando desobedecen, pero Dios nos dice en su palabra que la disciplina
y subrayo esto y lo pongo en negrita, bien aplicada, mesuradamente, en la medida correcta, no abusando del muchacho, ni humillándolo. Esa disciplina es una muestra de amor. De hecho, Dios dice en su palabra: el que no disciplina a su hijo lo aborrece. Claro, los papás no dicen: como yo odio a mi hijo, no lo voy a pegar, no lo voy a disciplinar, no lo voy a molestar. No, claro que no. Uno no piensa así, pero Dios quiere en su palabra revelarte cuál es el software que está detrás moviendo tus acciones. No es porque tú amas demasiado a tus hijos, es porque no los estás amando demasiado. No somos más sabios que Dios, y Él al que ama disciplina. ¿Tú quieres amar a Dios y a los demás de una manera apropiada? Obedece sus mandamientos. Juan 14:15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Juan 14:23, si alguno me ama, guardará mi palabra. Es por esto que en esta misma carta a los romanos, donde se exalta en una forma extraordinariamente clara el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Pablo también exalta la ley. Qué raro, ¿verdad? Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, perdón, versículo 7. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ninguna manera. Absolutamente no. Versículo 12, así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Versículo 22, porque en el hombre interior yo me deleito en la ley de Dios. ¿Oyeron eso? Estos legalistas. No. Desear obedecer a Dios no es legalismo. Lo que te hace legalista es tratar de hacer eso para ganarte el favor de Dios. Eso es lo que hace legalista. Ahora, para mí el texto más sorprendente en Romanos sobre este tema es Romanos 7, 1 al 4. Que yo espero de verdad, porque ya estoy aterrizando el avión, yo espero que este texto prepare nuestros corazones para participar con gozo, con gratitud, con el corazón a punto de explotar la cena del Señor. La ley no fue dada para que el hombre trate de alcanzar la salvación a través de su obediencia, porque eso es imposible. Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículo 19, que uno de los propósitos de la ley es callarnos la boca. ¿Oyeron eso? Callarnos la boca, dejarnos sin argumentos y hacernos responsables ante la presencia de Dios. Nadie se va a salvar tratando de obedecer los mandamientos, porque eso es imposible. ¿Qué hace la ley? Llevarnos a Cristo, precisamente porque vemos que no podemos obedecer los mandamientos. Señor, yo no puedo, yo no me puedo salvar. Gálatas, de manera que la ley, Gálatas 3:24, la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. ¿Ven? Con eso en mente, vamos ahora a Romanos 7, versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? O sea, después que la gente se muere, ya, una buena noticia a los que deben, a los que tienen problemas con... Si aquí hay algún criminal, alguien que no se haya convertido, si te mueres ya, la ley no tiene nada que hacer contigo. Dios sí tiene que ver contigo, pero no la ley humana. No, la que hay es peor. Dice, habla a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere,
queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. Pero antes de leer el versículo 4, déjenme hacerles una historia. Yo usé esta historia, para los que tienen buena memoria, hace un poco más de un año, en febrero del 2020, cuando prediqué este pasaje, Romanos 7. Pero yo dudo que ustedes tengan tan buena memoria, así que me voy a aprovechar de eso. Imaginemos a una mujer imperfecta casada con un hombre perfecto. Perfecto. Este hombre lo hace todo bien y él no comete ningún error. El problema es, mujeres, que él espera de ella esa misma perfección en todo lo que hace. Y para colmo de males, él no le ofrece ninguna ayuda para que ella pueda llenar esa medida. De manera que esta mujer vive frustrada, porque ella es incapaz de alcanzar el estándar que su esposo espera de ella, pero no se lo puede quitar de encima porque él no le da ningún motivo para divorciarse. Recuerden que él es perfecto. Pero entonces aparece otro hombre en el escenario que es perfecto como el esposo de esta mujer, pero al mismo tiempo lleno de bondad, lleno de ternura, de gracia y de compasión, que al ver las frustraciones de esta mujer se apiada de ella. Y ahora elabora el siguiente plan, porque él, aparte de ser perfecto, es todopoderoso. Como la única forma de librarse de ese matrimonio es a través de la muerte, el plan de este hombre consiste en matar a la mujer. Mira, yo te voy a matar, pero no te preocupes, no tengas miedo, porque después te voy a resucitar. Y entonces, como la muerte rompió tu vínculo matrimonial previo, ahora, claro, recuerden, hermanos, que ninguna ilustración ilustra perfectamente la verdad ilustrada. Pero yo te voy a matar, luego te voy a resucitar y entonces me voy a casar contigo. Y créeme, tú vas a ser muy feliz. Tú vas a ser muy feliz. Mis hermanos, eso fue lo que sucedió con cada uno de nosotros. Si somos cristianos, hemos muerto a la ley, dice Pablo, por causa de nuestra unión con Cristo. Cuando Él murió en la cruz, nosotros morimos con Él, de tal manera que ahora estamos fuera del alcance de la ley de Dios. Romanos 8:1. Por tanto, ya no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación. El viejo yo que cometió todos esos pecados ya murió. Fue crucificado con Cristo, pero esa no es el fin de la historia. Por causa de esa misma unión con Cristo, nosotros también resucitamos con Él. No para vivir como nos venga en ganas, versículo 4. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro. ¿A quién? A aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. No para que vivamos como nos dé la gana. Nuestro matrimonio con Cristo es la solución provista por Dios para el problema de la justificación, pero también para el problema de la santificación. Al estar unidos a Él por la fe, ahora podemos dar frutos. Fruto. ¿Dónde aparece esa palabra? En un texto muy famoso en la Biblia. Gálatas capítulo 5, versículo 2. El fruto del Espíritu es amor.
para que demos fruto para Dios. Y el fruto del Espíritu, la primera característica que menciona Pablo es amor. La ley ni salva ni santifica. Es por eso que necesitamos un Salvador, un Redentor que no solo nos libre de la condenación de la ley, sino también de la esclavitud de la ley, para que ahora, motivados por el amor, podamos obedecer a Dios y servir al prójimo, no perfectamente, pero sí sinceramente. Sí, mi amigo, all you need is this love. Todo lo que tú necesitas es ese amor redentor, ese amor salvador de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ese es el amor que tú necesitas. Eso es lo que Pablo enseña en uno de los textos más mal interpretados de la Biblia. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Me decía mi hija mayor, hablando con ella el otro día, decía: estoy lidiando con una persona aquí en Jordania, donde están ellos. Pero qué difícil es, porque ella profesa ser creyente, pero ella tiene un concepto de la gracia muy distorsionado. Es como: yo puedo hacer lo que quiera, pero no importa, Dios es un Dios de gracia. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Eso es lo que sucede cuando citamos un texto fuera de contexto. Porque ese capítulo 6 de Romanos, donde está ese texto, habla de la santificación. Hemos muerto a nuestra antigua vida para que no sigamos sirviendo al pecado, siendo siervos del pecado. Por eso es que el texto no comienza diciendo: no estáis bajo la ley. El texto comienza diciendo: porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros. ¿Y qué es el pecado? O en primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice que el pecado es transgresión de la ley. Entonces, ¿por qué ahora el pecado no tendrá dominio? Porque estamos en el reino de la gracia. Antes teníamos obligación de cumplir la ley, pero no teníamos los recursos para hacerlo, no podíamos. Pero ahora estamos bajo la gracia, con el Espíritu Santo morando en nuestro corazón, y ahora podemos ser como Jesús. Ahora podemos amar como Jesús. Vuelvo y repito, no perfectamente, pero sí sinceramente. Así que no debemos desechar los mandamientos de Dios, pero tampoco debemos descansar en los mandamientos para cumplir los mandamientos. No tomes en poco la ley, pero pon tus ojos en Cristo. O sea, tu foco de atención no es la ley. Claro, yo no te estoy diciendo que le des importancia a la ley, pero recuerda esto: la ley no te ayuda a cumplir la ley. Descansa en aquel que nos libró de la maldición de la ley por medio de su muerte, cargando él mismo esa maldición, para que ahora podamos dar frutos para Dios. Es Cristo el que nos capacita para poder ser como Él. Y Él obedeció la ley perfectamente, desde la cuna hasta la tumba. Oh, que el Señor nos conceda participar con gratitud de este memorial que simboliza el cuerpo partido de Cristo y su sangre derramada, y que esa gratitud nos energice para amar a Dios y al prójimo con el amor de nuestro bendito, glorioso, hermoso, perfecto, maravilloso Salvador y Señor Jesucristo.